Entonces, mi mensaje el día de hoy, ¿por qué sufren los cristianos? La pregunta sobre por qué los cristianos sufren es una cuestión teológica compleja que ha sido discutida y debatida a lo largo de los siglos. La Biblia ofrece varias perspectivas sobre el sufrimiento y las razones detrás de él. Voy a dar 5 perspectivas de lo que la Biblia nos enseña por qué sufrimos los cristianos. 5 perspectivas, si Dios así me lo permite. En principio, el ser humano no fue creado para sufrir. El ser humano en el corazón de Dios no fue creado para sufrir. Él fue creado para conocer a Dios y para alabarle. Y cuando le alabarle era gozoso. El pueblo judío casi no canta cánticos de sufrimiento o llanto cuando alaba a Dios, canta cánticos de sufrimiento o llanto, solo recordándose el pasado, las cosas que ellos tuvieron que vivir a través de los tiempos. Si hay algunos cantos tristes que ellos cantan, es en recuerdo a las cosas que tuvieron que experimentar, pero inmediatamente dan la vuelta, se gozan y se alegran mucho porque saben que a través de una circunstancia terrible, Dios los levantó, los sacó y le dan gloria y alabanza. Pero en principio no fuimos creados para sufrir, fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios. Pero sucedió en un momento dado, cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Señor le dijo que no van a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y ellos comieron de ese fruto. Al comer de ese fruto, ellos pecaron. Y con el pecado, según lo que está establecido en el Génesis capítulo 3, entró el sufrimiento al ser humano, el sufrimiento al mundo. El sufrimiento es una consecuencia del pecado original de la humanidad, según Génesis 3. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el mundo fue maldecido y el sufrimiento entró en el mundo. Desde ahí el sufrimiento entró. Aún a la mujer le dijo, con dolor darás ahora a luz a tus hijos. Al hombre le dijo, vas a trabajar, pero no te va a dar fruto en la tierra. Y ya el sufrimiento y el dolor, en principio entró a la humanidad a través del pecado. Ese es el principio, el origen del sufrimiento. Ahora, ese sufrimiento aún existe y lastimosamente va a seguir existiendo hasta el día de la segunda venida de Cristo o bien hasta el tiempo del juicio final, donde aún el ser humano experimentará sufrimiento eterno. La consecuencia del pecado ha causado y va a causar un sufrimiento eternal en la vida del ser humano, porque la condenación en el lago de fuego es eterna. El pecado trae consecuencias terribles, eternales y ha traído para el ser humano, que nosotros quizás ni nos podemos imaginar. Mas, para ser puntuales en algunas situaciones, pues mi título dice, ¿por qué sufren los cristianos? Quiero hablarles de 5 tipos de sufrimiento que vamos a experimentar. Unos de una forma diferente, otros de otra forma diferente, pero cada uno con un propósito en particular. ¿Está bien? El primer sufrimiento se encuentra en Hebreos capítulo 12, del verso 5 al 11. Si usted puede buscar rápido su Biblia, yo lo voy a leer, lo tengo en una traducción quizás aún más entendible, pero la base bíblica está en Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 11, y hablo del primer sufrimiento que el cristiano experimentará. No vamos a entrar mucho al sufrimiento del mundo, pero sí vamos a entrar al sufrimiento de los cristianos. El cristiano va a sufrir, uno, para ser moldeado. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. ¿Por qué sufren los cristianos? Uno, para que nuestro carácter sea moldeado.
Diciendo Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, dice, escrito está, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Si hay una disciplina, es porque hay algo malo dentro de nosotros que Dios quiere moldear. El cristiano sufre para moldear nuestro carácter. Dios permite un sufrimiento en un momento dado para moldear nuestro carácter. Mas si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero el Dios nos disciplina para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Eso implica la formación del carácter. En otras palabras, Dios utiliza el sufrimiento para moldearnos y hacernos más como Él. ¿Está bien? Entonces, una situación por qué sufrimos a veces los cristianos es porque es la única forma en la cual vamos a aprender. Es la única forma en la cual Dios terminará moldeando nuestro carácter. Eso va a suceder en un momento dado. Uno cuando está empezando a experimentar una prueba, tiene que primeramente tratar de pensar y ver si ha hecho algo por donde Dios está queriendo trabajar y cambiar su corazón, su carácter, su forma de ser. Si es por ahí que Dios está dando una disciplina y una prueba está llegando, un sufrimiento está llegando, nosotros tenemos que decir amén. Y cambiar esa forma de ser, cambiar esa forma de actuar que independientemente cada uno de nosotros nomás conoce, porque Dios trabaja de manera independiente con cada uno de nosotros. La forma con que trabaja conmigo no es la misma forma con la cual va a trabajar con la hermana Ana, por ejemplo. Ni la forma en que trabaja con la hermana Ana va a ser la misma forma en que trabaje con nuestro hermano Max, ni con nuestro hermano Juan, ni con ninguno de los que estamos presentes. Dios va a trabajar de diferentes maneras porque cada uno de nosotros somos únicos en sí, únicos. Y necesitamos de diferente formación. El único que Dios conoce, Dios como nos conoce a todos, sabe qué es lo que necesitamos. Y uno de los primeros sufrimientos que experimentamos que debemos agradecerle a Dios es, créalo de todo corazón, para nuestro carácter, para formar y moldearnos a su imagen y semejanza. Ya. Ese creo que no es muy complicado de entender. El segundo, el sufrimiento de la pobreza para bendición en la gloria eterna. Lo he titulado el segundo sufrimiento, el sufrimiento de la pobreza para bendición en la gloria eterna. La base bíblica está en Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Va a llegar un momento dado, sí, Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Va a llegar un momento dado en que muchos creyentes van a sufrir en esta vida y no va a terminar su sufrimiento. Su sufrimiento va a continuar hasta el último día de su existencia. Va a ser un sufrimiento algunas veces aún en pobreza. Nunca van a ser creyentes que van a alcanzar una posición económica adecuada. Siempre va a estar rondando ahí la pobreza, por decirlo así. Como Dios es misericordioso, siempre vamos a tener para comer, pero vamos a estar siempre a las últimas. Siempre a las últimas. ¿Por qué? Al finalizar el mensaje le voy a decir. Pero no se asuste, no se espante, eso va a suceder. Que por más que usted ore, que por más que usted pida, en realidad las cosas no van a cambiar.
va a haber gente que así va a vivir el sufrimiento de la pobreza y aún acompañada, quién sabe, de la enfermedad, hasta el último día de su vida. ¿Pero por qué y para qué? Vamos a leer Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Mire lo que ahí está escrito. Jesús dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo hermoso de este tipo de cristianos es que a través de su sufrimiento en esta vida aún de pobreza, porque en el contexto, en el tiempo de la persecución de la primera iglesia, está hablando esto, lo que iba a suceder. La primera iglesia fue perseguida, cristianos que eran agarrados eran encarcelados, perdían todas sus posesiones y prácticamente algunos morían de hambre en las cárceles. Y los que no eran lanzados como comida a los leones en el Coliseo romano. ¿Por qué tenían que experimentar ese sufrimiento? ¿Por qué tenemos que vivir de esa forma, siendo que amaban a Dios? Porque la idea era que cuando eran perseguidos y eran agarrados, les decían: miren, van a regresar a sus hogares, van a regresar a sus casas, pero primero nieguen a Dios. Digan: el César es Dios. Si ustedes dicen que el César es Dios, entonces no pasa nada, los vamos a soltar. Pero era gente que amaba tanto a Dios que dio su vida por el Evangelio. Ellos no temieron en ir, aún se dice, a las fauces de los leones. Dice que mientras los leones los iban devorando, ellos cantaban himnos para la gloria de Dios. Muchos creyentes han muerto de esa manera. Y ahí uno puede mirar y decir: ¿cómo es posible uno que ama a Dios al punto de dar su vida por Cristo pueda sufrir tanto, persecuciones, habladurías, situaciones una y otra vez, y todo el tiempo vivir así y aún morir así? ¿Por qué? La respuesta está en el mismo verso, en los mismos versos. Voy a volver a leer el verso 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es, ¿qué dice ahí? El reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero la clave es esto: mintiendo. Ahora hay quienes van a experimentar este tipo de sufrimiento por su maldad. Pero si usted está a cuentas con Dios, pero aún está viviendo en esta circunstancia, eterna persecución, muchas veces pobreza, no hay forma de salir adelante. Yo le digo: no se desespere, hay un plan de Dios aún para con eso. Pero su fe sea fuerte y firme. ¿Quién sabe si aún eso llegará hasta el último día de su vida? Pero hay que entender que todo eso sea que nosotros estamos a bien con el Señor. Porque si es por cosas malas que hemos hecho, no vale. Por eso dice mintiendo. Pero nos alienta el corazón el Señor diciendo: gozaos y alegraos. Pero ¿cómo me voy a gozar y me voy a alegrar? Estoy en la pobreza, estoy encarcelado, me van a matar. ¿Cómo me voy a alegrar? Es que hay algo especial. Para esas personas, terminamos de leer el verso, porque vuestro, ¿qué dice ahí? Vuestro galardón es grande en los cielos. Si en esta tierra no tuvimos riquezas, si en esta tierra experimentamos cosas bien complicadas, pero viviendo en Cristo, déjeme decirle que aunque muramos así, allá en el cielo ya tenemos un galardón extraordinario. La forma en la cual la persona que sufre de esa forma en esta tierra va a ganar los galardones allá en el cielo es a través de aceptar su sufrimiento y no decaer y agradecerle a Dios aún por aquello.
Y si aún aquello nos lleva hasta el lecho de muerte, que los leones estén a punto de devorarnos, usted diga, levantando las manos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿Y qué es lo que va a pasar? Allá en el cielo ya está preparado la gloria para usted. La gente no mira eso. La gente va a mirar toda la vida, pero toda la vida así nomás yo la he visto también. ¿Yo qué voy a ser cristiano? Pero Dios les mira y dice, no saben lo que dicen, tú seguí. Lo que aquí tienes preparado es algo que ellos nunca van a conseguir. Y lo que aquí tienes preparado es para toda la eternidad, no solo para toda la vida. La palabra vida es establecido para esta tierra, vida, muerte, resurrección. La palabra para nosotros es eternidad, para toda la eternidad. De esto hay varios ejemplos. ¿Se acuerda de Lázaro? Hombre que murió enfermo, murió en la pobreza. Dice que buscaba de las migajas de la mesa del rico. ¿Por qué un cristiano tiene que morir así? Pero ¿quién se fue al cielo? ¿El rico o el pobre? Pobre, Lázaro. Y Lázaro dice que estaba allá en la gloria. Y ya no estaba leproso, porque era un tipo de lepra que tenía Lázaro. Ya no estaba leproso, ya no estaba enfermo, estaba joven, estaba sano, estaba fuerte y estaba gozando de la gloria de Dios. El testimonio que nosotros damos y soportamos ese tipo de aflicción en nuestra vida, porque así Dios lo quiere, porque está en su voluntad. El por qué tengo que vivir, pero yo así, pastor, no acepto. Eso no sé decirte. Lo que sí te puedo decir, lo que dice la Biblia. Esa es la voluntad de Dios para con ustedes. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, otra cosa sea que tú estés en una situación por ser flojo. La Biblia dice, el que no trabaja no coma también, ¿no? Esa ya es otra cosa. Pero si aún luchamos día a día, pero no hay caso siempre, no se sienta mal ni afligido. Dele gloria a Dios, no le va a hacer faltar un pan en la mesa, dígame, un plato de comida. Pero alégrese, porque si aún así usted sigue fuerte y firme hasta el último día, hermano, la Biblia dice, usted tiene un galardón, no pequeño, grande en los cielos. Y cuando nosotros escuchamos de la boca de Dios la palabra grande, hay que abrir bien las orejas. Para vos, ¿cuánto es grande? Así de grande. El cristiano moderno es extraño las cosas que hace, pero bueno, grande, así de grande. Para Dios, ¿cuánto será grande? Para nosotros, grande, así de grande. Para Dios, ¿cuánto será grande? O sea, es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. El galardón, Dios dice, el galardón que te tengo a ti es grande. Para tu mente, ¿cuánto es grande? Así es. ¿Cuánto crees que es para mi mente? Dice Dios. Si el sufrimiento que aquí estuvieses viviendo en esta tierra, tiene un tiempo nomás. Soporta esa aflicción. Sea por donde sea que esa tristeza llegue a tu vida, tú tranquilo. Te pueden perseguir por el lado de tus hijos, por el lado tuyo, por el lado de la iglesia, por el lado de tu ministerio. Pero tú sostente. Y un día verás el grande galardón que el Señor te está preparando. Así fue con Lázaro. Él está en la gloria. Así fue con nuestro Señor Jesucristo. ¿Él fue rico? No. Él decía, ¿saben? ¿Quieren ir conmigo? Sí. Las lobas tienen cuevas donde descansar. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde apoyar su cabeza. Y así fue con nuestro Señor. ¿Por qué a veces tenemos que entristecer por situaciones que atravesamos? Mejor aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, pero hacer las cosas que corresponden. Y sobre eso crea. El mundo no puede observar, pero Dios sabe lo que está haciendo con usted. Y Jesús murió así. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Una vez que resucitó, y si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos también. ¿Dónde está ahora Jesús?
está sentado a la diestra del Padre. Vea el galardón tan grande. ¿Y cómo murió él? Pobre, golpeado, maltratado, humillado. ¿Por qué un cristiano tiene que morir así? Porque grande será su galardón allá en el cielo. Digan amén. Eso es la realidad. Eso es así. Ninguno de nosotros quisiera experimentar aquello, pero va a haber muchos que así lo vamos a experimentar. Pero bendito sea el Señor que consuela nuestras almas, porque grande es nuestro galardón allá en el cielo. Esa es la forma en la cual la persona que tenga que experimentar esto, los que tengamos que experimentar y vivir en esto, es la forma en la cual ganaremos nuestros galardones allá en el cielo. Créalo de todo corazón. Ahora, hay el otro lado de la cara también. El sufrimiento, el tercer punto, el sufrimiento para bendición material. ¿Cómo es eso? Sí. Hay un sufrimiento, como les he comentado, hasta la muerte. Así va a ser. No es que estás maldecido, no es que has cometido pecado. Así es la voluntad de Dios. Solamente date cuenta si estás a cuentas con Dios. Punto. Pero hay otro tipo de sufrimiento que vas a sufrir, pasa el sufrimiento y la bendición material va a llegar al punto que va a sobreabundar en tu vida. Yo quiero eso, pastor, no quiero el de Lázaro, puede decir alguien. Pero ¿sabe qué? Es así la voluntad de Dios. Eso no es algo que podamos escoger. Solo nos toca aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a irnos a Job. Job 42:10. Y vea que los ejemplos que estamos utilizando son de gente que es cristiana, que ya era creyente. Job era cristiano, el mendigo era cristiano, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Todos los ejemplos que estoy utilizando son de gente que se supone conocía la verdad, estaba en el camino. Es cristiano. Job, lo mismo. Job, vamos a buscar el capítulo 42, verso 10 al 12 vamos a leer. Job 42, verso 10 al 12. Este ya es diferente. En un momento dado, Job, aún la Biblia dice que era perfecto, íntegro delante de los ojos de Dios. Pero sucedió que Dios le mandó una prueba para probar su corazón. Era una persona íntegra, una persona que a la final, íntegro quiere decir que hacía que el dinero que Dios le había bendecido, lo usaba adecuadamente, lo usaba bien. La integridad de un rico es usar bien su bendición. Entonces Job usaba bien su bendición. Aún dice, daba ofrenda por sus hijos, por si habían hecho algo. Ahí da un rastro de que la integridad de un rico es usar bien su bendición. Y él lo hacía bien aún. Nadie dice que no. Hacía de la manera adecuada. Pero en un momento dado el diablo dijo, a ver, te voy a demostrar, porque ahí se mete el diablo. ¿Por qué te ama? Porque tú lo tienes bien. A ver, permíteme herirlo. Vamos a ver cómo se va a dar la vuelta y va a blasfemar. Y Dios mira, a ver, probalo. Pero yo creo en él. Y lo hiere. Le mata a sus hijos. Ayúdanos, Señor. Hay que ser muy valiente para atravesar lo que atravesó Job. Lo mató a sus hijos. Hizo que todo su ganado fuera robado. Hizo que todos los casas de sus hijos se quemaran. Lo perdió todo. Se quedó en la pobreza. No contento con eso, lo enfermó más. Enfermado y pobre. Pero él se mantuvo firme. Pudo haber muerto así, porque él dijo, Dios dio, Dios quitó. Eso implica que se haga la voluntad de Dios. Desnudo viene del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Eso es que se haga la voluntad de Dios.
Él es el dueño del oro, de la plata, que se haga la voluntad de Dios. Pero Dios tiene otros planes. Él pasó esa situación y Job 42, 10 al 12 nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Una de las situaciones interesantes que Job nos enseña es que cuando estamos en una situación así, sabiendo que no hay un por qué nos haya sucedido aquello, nosotros tenemos que bendecir a los que nos han hecho mal. Porque Job lo primero que hizo no es maldecir a los amigos que habían venido y le habían dicho: bueno, matate, ya no sirves para nada. Aléjate de Dios, los que le han hecho daño, los que le han hecho mal. Sino, oró por ellos. Dígame, si usted en un momento dado se encuentra en una situación así, no hay un porqué, pero sucede, hay que bendecir a los que nos han hecho daño. Hay que bendecirlos lastimosamente, pero así debe ser nuestro corazón. ¿Para qué? Para que después eso se revierta y la bendición llegue a nuestra vida. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. En ese momento ya se acabó su prueba. Y aumentó, dice el Señor, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con el pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si en su tiempo Job era el hombre más rico, después se volvió 2 veces. No había un ser humano más rico que Job en la tierra. Y así murió. La Biblia dice que aún tuvo más hijos y que murió contento y feliz y anciano y rico. Amén. Así era y así es la voluntad de Dios. Dígame. El problema con aquellos que son bendecidos, preste atención, es que muchas veces su misma bendición puede ser su maldición. El cristiano que ha llegado a ser bendecido materialmente, nunca debe de olvidarse que el Señor dice: a los ricos de este mundo les digo que no sean ávaros, dígame, sino que sean dadivosos, que hagan tesoros en el cielo más que en la tierra. El galardón ¿cómo hacen los pobres ese tesoro? Que van a morir de esa forma por la voluntad de Dios, sosteniendo su fe, haya sus galardones. El rico, ¿cómo va a hacer sus galardones? No teniendo como su Dios al dinero, sino, dice, siendo dadivoso para con los demás. Siendo una persona no avara, porque de esa manera hará tesoros en el cielo. ¿Y qué son esos tesoros? Esos galardones que el pobre puede llegar a obtener, el rico también puede llegar a obtener. Pero el gran problema del rico es que cuando ya tiene, quién sé yo, un auto, quiere otro más grande. Quiere el otro más grande. O una casa, quiere otra casa más grande. Otra casa. Y se olvida. Y como dice el Señor cuando vio al rico que ofrendaba y vio a la viuda, pudiendo dar más, solo de lo que le sobra. Y él mismo se condenaba. El mismo rico se condena. Entre la riqueza del rico puede ser su maldición si no entiende lo que dice la palabra del Señor. Que si Dios ha permitido bendición en su vida es para que bendiga, porque de esa manera Él va a hacer sus tesoros, sus galardones allá en el cielo. Eso nomás es la teología bíblica. Va a haber quienes van a ser bendecidos en esta tierra materialmente, va a suceder. Va a haber quienes vamos a morir quizás en la pobreza, va a suceder. Ni uno ni otro está mal. Así es la voluntad de
Dios y punto. Eso no hay caso discutirle al Señor. El mundo es extraño porque también el mundo puede ver a un cristiano. Oh, cuando uno se vuelve pastor rico se vuelve, dice, ¿no? Ah, pero los pastores tienen casa, tienen autos ricos, se vuelven. El mundo ve así. Pero no siempre es así. Uno que otro pastor, por la gracia de Dios, será bendecido. Amén, gloria a Dios. El 99% no es así, hermano. Bendito sea el Señor. Pero así es. ¿Y dónde está? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Así es simple. La voluntad de Dios para con nosotros. Aceptando aquello, podemos vivir en paz. En paz en nuestro corazón. Dejando ya después todas las demás ideas atrás, solo aceptando la voluntad de Dios. El cuarto sufrimiento lo he denominado el sufrimiento físico. El sufrimiento físico del cristiano. ¿Por qué un cristiano tiene que enfermarse? ¿Por qué tiene que sufrir físicamente? La respuesta: para que otros crezcan en su fe. A veces va a suceder que hay cristianos que están trabajando en la obra, ¿están bien? De momento a otros se enferman. Se enferman y se mantienen enfermos. Oramos por ellos una y otra vez. Nunca sanan. ¿Por qué? Y miramos al cielo, ¿por qué? Si el hermano estaba trabajando bien, estaba obrando bien, ahora se enfermó. Ahora ya no viene a la iglesia, ya no puede, está débil todo el tiempo. ¿Por qué? Y a veces así puede llegar a morir y Dios no sanarle. Es extraño, pero es bíblico, ahorita les voy a mostrar. ¿Puede llegar a suceder eso en la vida de un cristiano pastor? Sí. ¿Acaso para el que cree todo no le es posible, pastor? Sí, pero todos los versículos están sujetos a la soberanía de Dios y a su voluntad. Porque tampoco le vas a doblar la voluntad y soberanía de Dios. Si nosotros tenemos que creer, si nosotros tenemos que orar, si nosotros tenemos que tener nuestra fe inclaudicable hasta el último momento. Pero después existe la soberanía de Dios y su voluntad. Si Dios quiere, así nomás es. Pero en todo eso no peca Dios, ni nosotros tenemos por qué cuestionar su decisión. ¿Dónde está el rastro bíblico? Vamos a ver a uno de los más grandes, quizás al más grande predicador del Nuevo Testamento que vivió eso. Vamos a 2 a los Corintios, capítulo 12, verso 7. Y si le sucedió al más grande predicador del Nuevo Testamento, al que nos dejó prácticamente la mitad de la revelación del Nuevo Testamento, no se extrañe que pueda sucederle a algunos de nosotros. 2 a los Corintios, capítulo 12, verso 7 al 10 vamos a leer. Esto le pasó a Pablo. Hay un porqué. Sí. 2 a los Corintios, capítulo 12, verso 7 hasta el 10. Ahí está el argumento. El contexto está en todo el capítulo, el argumento está del 7 al 10. Y dice la Escritura: y para que la grandeza, Pablo había llegado a un nivel espiritual extraordinario, a un nivel de conocimiento de la palabra de Dios único, único. No existe en la actualidad, ni va a existir hasta el tiempo del fin, alguien que llegue a tener el conocimiento teológico que Pablo tuvo. No va a haber. Es bien difícil. Porque él manejó absolutamente todas las áreas de la teología bíblica. Desde la escatología hasta la familia. Porque en Pablo vemos escritos que nos hablan de la creación, del principio, del fin
del juicio eterno, de la familia, crianza de los hijos. Él manejó toda la teología. En los demás escritores no notamos aquello. Hay rastro de algunas cosas que pero no nos hablan de toda la teología bíblica, pero Pablo tenía el dominio de todo. Y no solo el dominio, sino la revelación del Escritor. ¿Por qué un hombre de ese nivel espiritual, de esa capacidad intelectual, tuvo que ser un hombre enfermo? Y le oró a Dios, dice 3 veces, y Dios le dijo, no te voy a sanar. Vas a vivir así. ¿Cuánto tiempo? Hasta tu muerte. Así murió Pablo. Pero créame de todo corazón, él no murió triste. Él murió contento y feliz, porque el que sabe aceptar la soberanía y voluntad de Dios, experimenta una paz extraordinaria. La clave para aceptar la voluntad de Dios es aceptar que Él es soberano, que Él es dueño de todo absolutamente. Cuando usted acepta eso, puede vivir en paz. Puede vivir en paz. Ya no mira, ¿por qué aquel tiene auto y yo no tengo? ¿Por qué aquel está así y yo no? ¿Por qué aquel yo no? Usted haga lo que tenga que hacer. Si Dios lo bendice, amén. Si no, amén. Usted solamente esté todo el tiempo preocupado en estar a cuentas con Dios. Y punto. Punto. Lo demás, solo Dios es juez justo. En 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Mira lo que le sucedía. Para que no me enaltezca de sobremanera. Hay un porqué. Dios trabaja independientemente con cada uno de nosotros. También puede ser que en un momento dado usted llegue a un grado espiritual extraordinario, a una elocuencia y a una intelectualidad de sabiduría extraordinaria de Dios. Y no enfermarse. También puede suceder. Pero Dios, conociendo también el corazón de Pablo, dice, me mandó un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Era, dice la Escritura, como un aguijón que tenía aquí en el costado. Un dolor fuerte que le venía. Que en un momento dado, cuando él estaba yendo a predicar la palabra, ¡pah!, le daba aquí un aguijón fuerte. El cristiano moderno le llega el dolor, ¿sabe lo que hubiera hecho? Inmediatamente. Ay, no, estoy enfermo. No voy a poder, pastor, a venir. Me voy a ir, tengo que descansar. Cansado estoy. Me duele. Y aquí también vamos a entender, porque en el verso 10 nos va a decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí hay una revelación extraordinaria del Señor. Pero Pablo decía, no. Como ya he orado a Dios, y ahorita lo vamos a leer, y le he orado 3 veces, Él no me ha sanado, entonces su voluntad es que así esté, pero como me ha mandado a predicar, me va a dar las fuerzas para caminar, me va a dar las fuerzas para hablar, me va a dar para que yo cumpla el ministerio que Él me ha encargado. No me puede dar tampoco una prueba mayor de la que no pueda cargar, solamente es que yo lo acepte. Y Pablo, aún adolorido, lo aceptó y continuó su ministerio. Y dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces dice? Y aquí hay una cosa triste que les tengo que comentar. Cuando nosotros oramos por algo, 1 vez, amén. 2 veces, amén. Pero estamos hablando aquí como de una enfermedad, ¿está bien? No vamos a romper tampoco el contexto para no sembrar la falta de fe en alguien. 3 veces. Y no sana. No hay. Es porque quizás el Señor no te va a sanar. No te va a sanar. Pero, ¿y cómo voy a trabajar así? Te va a dar las fuerzas.
Solamente cree que en el momento dado que tengas que hacer algo, cuando estés en el altar te va a dar las fuerzas. Eso yo lo he experimentado varias veces. En el altar me sanó varias veces, hermano. Eso es verdad. Que Él te va a dar las fuerzas para continuar lo que Dios te ha encargado. Eso yo lo he visto varias veces. Testimonios. No sé si se acuerdan del pastor Miguel Ángel Condoretti. ¿Alguien se acuerda de ese pastor? El pastor Condoretti en su tiempo fue buen predicador de nuestra línea teológica. Ahora tiene otra línea, pero lo bendecimos igual. El pastor tenía un pulmón perforado, él no sabe contar. Y ni siquiera él sabía que su pulmón estaba perforado porque él era ministro un tiempo, el que anima, ¿no? Ministro de alabanza. Y dice, no sé en qué momento, pero me había sanado el Señor. Pero yo me acuerdo que una vez estaba ministrando y un calor he sentido en mi cuerpo. Y desde ahí he empezado a respirar bien, porque antes no podía respirar bien. Y ahí sí, seguramente el Señor me sanó. Pero va a haber momentos en que la sanidad no va a llegar. ¿Está bien? De eso se trata este punto. Pablo dice, he orado 3 veces y no se ha dado. Y Pablo, tal vez en la cuarta, ¿por qué no has orado 4 veces? ¿Por qué no has orado 5 veces? La sexta era la vencida, Pablo. La Biblia dice que oremos sin cesar cuando pidamos algo. No. Es que tenemos que entender que si no se da, aceptar la voluntad de Dios. Eso es complicado, pero es lo que enseña la palabra. Aceptar la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que no me va a sanar y que así es la voluntad de Dios? Porque cuando estés haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, no te va a faltar las fuerzas. Y lo vas a hacer. Pero tienes que creerlo. Tienes que creer que aunque te sientas mal, lo voy a hacer. Y ahí vas a ver la misericordia y gloria de Dios. Porque dice el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Yo te voy a dar las fuerzas. Porque mi poder se perfecciona en ¿qué dice ahí? ¿Y cuál era la debilidad que estaba experimentando Pablo en ese momento? Ese dolor. Eso es su debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiere decir que si tú lo sigues haciendo, ahí yo te voy a mostrar mi poder. Ahí verdaderamente tú vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Ahí vamos a ver verdaderamente el nivel al cual el Señor nos puede llevar. Por tanto, dice el Señor, de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué dice ahí? En mis enfermedades, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros seguimos haciendo, a pesar de todo, el poder de Cristo va a bajar sobre nosotros. El poder de Dios va a bajar sobre nosotros. A veces sucede que decimos, pero no, cuando yo para Dios tengo que estar 100% bien. Así también voy a bendecir al pueblo. Un enfermo, ¿cómo va a bendecir al pueblo? No es así. Si tú lo haces, si sabes que no hay fuerzas, pero lo haces con todo tu corazón, ese día vas a dar tu mejor mensaje, ese día vas a cantar tu mejor alabanza, ese día vas a ser usado por Dios. Eso va a suceder. Y el verso 10 termina diciendo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. En esto que me está aconteciendo, en este dolor me gozo. En afrentas, también aquí habla de problemas que vivía Pablo. Aunque haya problemas, ¿tengo que continuar haciendo la voluntad de Dios? Sí. En enfermedad, afrentas, en necesidades. Pero ya no tengo ni para el pasaje, pero tienes 2 pies. Pero, ¿acaso
soy indispensable. No eres indispensable. Dios se quiere manifestar mediante tu fe. Dios te quiere manifestar mediante el acto de fe que tú hagas, en necesidad, en persecución, en angustias. Y termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando hago, a pesar de mi debilidad puede ser mi necesidad, mi enfermedad, mi persecución, mi angustia, pero lo sigo haciendo, en ese momento es donde el poder de Dios va a caer en ti. Y el pueblo va a ser bendecido. ¿Se entiende, hermanos? Así está escrito. Esa es la forma en la cual el Señor nos habla esta tarde. Cuando Pablo iba a algún lugar a predicar, dice la historia que él era bajito, un poco jorobadito, y cuando habla aquí de debilidad, se notaba, dice, su enfermedad. Apenas caminaba, apenas iba, y la gente le miraba y decía, ¿quién es este débil? ¿Quién es este débil así? No le tomaban importancia. Pero cuando él empezaba a hablar, como dice aquí la Escritura, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero dice que cuando él empezaba a hablar y empezaba a enseñar, todos temblaban y se quedaban quietos. Porque cuando eres débil, sigues haciendo a pesar de todo, el poder de Dios se manifiesta. Porque recuerda algo, tengo que estar bien. Es que si es así, eres tú queriendo hacer la obra de Dios. Pero si a pesar de todo estás ahí, es Dios haciendo la obra en los demás mediante ti. Es algo que nosotros tenemos que entender. El último, que también nos va a servir, el sufrimiento para testificar. Si ha visto algo a través de la historia bíblica, vamos a buscar Juan 9, vamos a leer el verso 1 al 3 y después del 23 al 25. Pero todo el contexto usted lo puede leer. Toda la historia. Juan 9, 1 al 3 primeramente. El último punto, el sufrimiento para testificar. También hay otro tipo de sufrimiento que en un momento dado nos puede llegar a acontecer. Es que una persona sea sanada por el poder de Dios y Dios utilice a esa persona para testificar de su poder, de su grandeza. Y eso se ha visto a través de la historia a muchas personas que han sido sanadas y a través de su testimonio han levantado hasta avivamientos. Pero dice en Juan capítulo 9, verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ya. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino, ¿qué dice ahí? Para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que en él se manifieste el poder de Dios. Y como dice obras, para que después a través de él muchos crezcan en la fe y sean convencidos del poder de Dios. Eso ha llegado a suceder mucho. Ya no se escucha mucho esos testimonios, pero antes escuchábamos el testimonio de Jorge Betancourt, el loco de la celda número 8, le decíamos, tal vez han escuchado. Tremendos son sus testimonios. Hay testimonios había uno, le decían el Sugar, también era bien genial son sus testimonios. Que el Señor los saca de la cárcel, el Señor les sana de enfermedades, pero había otro, el desahuciado. Es increíble, 12 balazos por todos lados, ya le habían dejado en la morgue.
Pero en un momento dado un pastor alguien va, ora por él y lo sana. Una vez que es sanado, esa persona es usada para testificar el nombre de Dios. Y cientos y miles de personas se convierten a través de aquello. A veces sucede que ni es un pecado ni es el otro, sino que algo sucede para que la gloria de Dios sea manifestada. Cuando usted sea sanado de algo, alguien enseñaba, no lo he encontrado en la Escritura. Dios me permita entender aún aquello. Pero antes se predicaba y los predicadores que de la sanidad decían que cuando alguien es sanado de alguien tiene que testificar. ¿Para qué? Para que su sanidad no se revierta, sabe decir. Para que esa sanidad se mantenga. Porque a través de su testimonio otros también van a ser sanados. Y su sanidad se mantenga. Pero el testimonio de aquel que es sanado es poderoso para acrecentar la fe de otros. Si en un momento dado Dios permite y sana a alguno de nosotros, lindo sería empezar a abrir el altar de la iglesia para dar testimonio también. Y que a través de aquello otros puedan ser fortalecidos en su fe y si la gracia y voluntad de Dios quiere, sean sanados también. Díganme. Vamos a saltar al verso 23. ¿Por qué le hablo del testimonio? Porque del verso 23 al 25 algo extraño sucede. Desde el verso 4 hasta el 20 está todo el lío, porque lo sanó en un día sábado, vienen los judíos y dicen, ¿por qué lo ha sanado en sábado? Le hacen llamar a su papá, a su mamá, ¿acaso tu hijo siempre era ciego? Y su papá y su mamá dicen, pero mi hijo, tenían miedo de los judíos que les hagan algo, y su papá y su mamá del ciego sanado dicen, pero ya es mayor, edad tiene, a él pregúntenle, porque ellos no querían meterse en problemas. Y algo bien interesante dice el que se ha sanado, y esa siempre es la característica de alguien que va a dar un testimonio. Mira lo que va a decir, verso 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, sabemos que ese hombre es pecador. No te ha sanado él es pecador. Y el 25, mire lo que va a responder. Y estas son las características de alguien que empieza a dar testimonio cuando es sanado. Si usted va a escuchar los testimonios de esos hombres que han visto la gloria de Dios, así hablan. Mira el 25 dice. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora, veo. Los milagros ya no es para este tiempo. No decía, hombre, ¿qué te va a sanar? No me interesa. El que da testimonio dice, no me interesa. Lo único que yo sé, que yo era ciego y he sido sanado cuando he entregado mi vida a Jesucristo. Ahora veo, ahora camino, ahora oigo. ¿Cuándo sucedió? Cuando yo di mi vida a Cristo. Tal vez ni conozca bien quién es Cristo, pero yo sé que Él me ha sanado. Y desde ahí, esas son personas que rápidamente el Espíritu los convence de pecado, justicia y de juicio para arrepentimiento. Entonces, sucede aquello, que en un momento dado Dios lo utiliza el sufrimiento del hombre, del cristiano, para su gloria, para su honra, para cumplir su voluntad. El Ministerio Doctrinal Vino Nuevo tuvo su reapertura un 1 de diciembre del año 2017 en la zona de San Martín, donde Dios nos permitió alquilar un pequeño ambiente donde predicar la palabra del Señor. Casi al cumplir el año, trasladamos la congregación al frente de donde estábamos, pero en un lugar mucho más amplio y mucho más cómodo, donde ya pudimos habilitar un cuarto para nuestros niños y una oficina pastoral, y celebramos nuestro primer aniversario. Gracias, Señor, por un año en el cual nos permite el Señor gritar al mundo entero que Dios es quien tiene la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra. Gracias, Señor. Gracias.
Para nuestro segundo año, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ya la congregación planificó la construcción de su templo, el cual fue terminado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente nos ubicamos en el sector de Tilata, donde seguimos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Para nosotros, una alegría que Dios nos permita seguir llevando el Evangelio a pesar de muchas situaciones que en el camino se van presentando. La gracia del Señor ha sido infinita y poco a poco la obra ha ido creciendo, y creemos de todo corazón que cada día irá cosechando más y más victorias en el nombre de Jesús. Pero ha llegado el tiempo de expandir la obra misionera de Dios. Por tal, muy pronto estaremos lanzando el proyecto denominado Uno Más para Jesús, del cual queremos invitarle a ser parte. Será un movimiento evangelístico que estamos seguros primeramente impactará a toda la ciudad de El Alto y después a toda la ciudad de La Paz. Muy pronto le estaremos informando, y si usted quiere hacerse partícipe de este proyecto, será siempre bienvenido. Vamos adelante en el camino de la cruz. La visión crece. Proyecto evangelístico misionero, Uno Más para Jesús. Le invitamos a visitarnos en nuestras 2 direcciones. Encuentre los horarios de nuestras reuniones y los links de ubicación en la descripción. Y ayúdenos compartiendo el video. Bendiciones.